que nosotros vamos sintiendo se van generando en las memorias y cuando no son atendidas, esas memorias lo que van haciendo es que se van acumulando, ¿sí? Como si fuesen gotas de agua. Y entonces, lo que sucede es que esas gotas de agua, por así llamarlas, que son nuestras emociones, se van acumulando y se van acumulando y se van acumulando. Y cuando no son atendidas de manera adecuada, entonces empiezan a generar una sintomatología. Hay una, eh, hay una parte de lo que viene siendo la medicina holística que trata justamente de biodescodificar. No sé si alguna de ustedes ha escuchado esto de la biodescodificación, que tiene todo el sentido de cuál es la emoción que yo he guardado, que yo he ido reprimiendo y que entonces no la he podido gestionar y se presenta quizás también a través de un dolor de muela. Sí, claro, sí, sentido biológico, exactamente. Entonces, justamente de eso se trata, que nosotras podamos identificar cuáles son las emociones que día a día nosotros vamos experimentando. Somos seres humanos y todo el tiempo vamos sintiendo emociones, desde la alegría, desde el gozo, desde la dicha, desde todas las emociones que vendrían siendo positivas hasta emociones que no son tan favorables para nosotros, pero las transitamos. El enojo, la ira, la frustración, el coraje, la injusticia, la rabia, la molestia, e inclusive a veces pudiera ser el odio, el rencor. Y cuando eso no ha sido totalmente atendido, porque nos dijeron, porque en algún momento nos dijeron que deberíamos ser fuertes, que deberíamos ser valientes, que eso quizás no está bien visto, inclusive, y esto también aplica sobre todo para los hombres o los masculinos. Cuando nosotros desde casa, desde el hogar, les enseñamos a no debemos expresar tus emociones, tú debes ser fuerte, tú debes ser valiente, los pequeños no lloran, las niñas eh, siempre están por delante, ¿no? Y cuando a veces no tenemos ese equilibrio correcto de cómo poder expresarnos, y gestionar y educar de manera adecuada, usted vamos gestionando, vamos viendo nuestra. Y cuando nosotros nos transformamos en seres adolescentes, evidentemente esas emociones han sido reprimidas, han sido guardadas en el pecho, en el corazón, y entonces vamos de alguna manera buscando los mecanismos y el propio inteligente que es, va buscando los mecanismos adecuados para poder sacarlo. Y esto, cuando no he sido atendido también desde la adolescencia, eh, se ve presentado en la vida adulta. A veces hay gente que, en mi caso, voy a poner el gran ejemplo, yo ya de adulta, yo presenté, de adulta joven, presenté un cuadro severo de gastritis y colitis. ¿Y qué me llevó a esa gastritis y colitis? El nivel de estrés que tenía hace aproximadamente 8 años. Yo tenía unos niveles de estrés sumamente elevados. Estudié la carrera de Derecho y era abogada en materia penal. Entonces, en un momento estuve a cargo de 3 oficinas y bueno, eso generaba un nivel de estrés impresionante en mi vida. No tenía horas para comer, no tenía horas para descansar y realmente yo lo que sentía era que mi cuerpo me daba y me daba y me daba y me daba. Y yo le exigía al cuerpo, sin poder retribuirle, evidentemente de manera consciente, la alimentación, los suplementos y sobre todo la gestión de emociones. En ese lapso que yo tuve,
nunca escuché al cuerpo, a pesar de que el cuerpo todo el tiempo nos está mandando alertas. Desde un pequeño dolor de cabeza que gradualmente va incrementando, ¿sí? Hasta situaciones mucho más severas. Y entonces cuando ahí tú no atiendes al cuerpo, cada vez el aviso va a ser más severo, más profundo. Y llegó un punto, en mi caso en particular, que yo no salía del gastroenterólogo y me daban un montón de medicamentos. Hubo un tiempo en el que de verdad yo ya no podía comer absolutamente nada. Me retiraron lácteos, me retiraron carnes, me retiraron todo lo que tuviera que cafeína, o sea, prácticamente yo no podía comer muchos alimentos. Y entonces, un buen día, tengo una amiga que se encuentra aquí presente que me decía, si ya probaste de todo, puedes probar este aceite que se llama Dayasen. Y yo dije, ¿qué me va a hacer ese aceite? Y oh, milagro, señor, ese aceite ha sido prácticamente la diferencia en cómo he podido yo aprender a escuchar a mi cuerpo. ¿Y eso qué tiene que ver con las emociones? Que todas esas emociones que yo tenía en ese momento de la carga de estrés, de sentir mis horas de trabajo, no, inclusive no ver muchas veces a mi familia, estar prácticamente todo el tiempo, eran emociones que yo iba reprimiendo y que iba reprimiendo y reprimiendo. Y hay en nuestro cuerpo tres cerebros. Sí, tres cerebros. Tenemos el cerebro de la mente, tenemos el cerebro de la mente, que en algunos casos la conocemos como la loca de la casa, que prácticamente es nuestra parte cognitiva, con la cual regulamos el 90% como humanos, ¿sí? Y tenemos nuestra parte del corazón, la cual es totalmente intuición, y tenemos neuronas que están conectadas del corazón al cerebro, ¿sí? Y nuestro tercer cerebro está en nuestros intestinos y son aquellas emociones que luego sentimos como corazonadas, como que sentimos mariposas en el estómago. Son esas emociones que vamos sintiendo, ¿sí? Y entonces todo está conectado de alguna manera entre el intestino o nuestro cerebro estomacal, nuestro corazón y nuestra mente. Y entonces cuando empieza a existir una falla entre uno de estos y no es atendida, en un momento se va a ver reflejado en nuestro cuerpo físico. En mi caso, como les repito, llegó un momento en que se detonó como gastritis, como colitis severa, pero fue debido a esas emociones que yo nunca atendí. Lo mismo sucede cuando tenemos una pelea con la pareja, cuando tenemos un conflicto con los padres o cuando tenemos alguna situación con los hijos. Y entonces estamos viviendo distintas emociones o inclusive todo a la vez en el trabajo. Y que estamos viviendo todas esas emociones y toda esa revolución de emociones al mismo tiempo y que muchas veces no las hablamos porque no sabemos cómo gestionarlas, tenemos miedo de lo que los demás van a pensar, de lo que nos van a juzgar, de no saber con quién acudir. Y entonces eso se va acumulando y se va acumulando y se va acumulando. Y entonces de repente ya uno tiene el estómago inflamado, ya tiene cada vez un poco más de lo que vendría siendo una colitis, ¿sí? O comienza a somatizarse muchas veces a través de la piel. No eres una persona que usualmente tuviera ronchitas o dermatitis y entonces la piel y el cuerpo van a buscar la manera de cómo sacar ese coraje, ese llanto, esa frustración, ese rencor, esa injusticia que siente el corazón. Y aquí es donde yo les pregunto, ¿cuáles son las somatizaciones que tiene su cuerpo? ¿Qué nos dice el cuerpo entonces? Porque todas, absolutamente todas, tenemos algo
que el cuerpo nos está diciendo que requerimos atender. Y entonces no está desligado lo que emocionalmente siento con lo que físicamente me está diciendo el cuerpo. ¿Alguna le hace sentido esto? Pónganlo en los comentarios, pónganlo en el chat. Aquí es totalmente sin juicio. Gracias, gracias, Grab. Sí, claro, tiene todo el sentido. El dolor constante. ¿En dónde sienten dolor constante? Porque les voy a decir una cosa. Por ejemplo, me duele la espalda alta cuando tengo estrés. Claro, te va a doler la espalda alta porque esta parte de acá, de nuestra espalda, literalmente es todo lo que cargamos nosotros, ¿sí? Es todo el estrés, todo lo que queremos solucionar, todo cuanto cargamos a la mamá, al papá, a los hijos, al marido, a nosotros. Y entonces hay momentos en los que el cuerpo físico está tan cansado que esto sucede, que es como automáticamente está tan pesado que ya me encorvo, que ya me encorvo. Y que duele estirar porque es una carga energética y una carga física de esas emociones que no se han procesado. Para mí, en este camino ha sido vital, de verdad vital, el poder autogestionar nuestras emociones. Para mí es algo fundamental que desde pequeños podamos adaptar esta ideología de poder enseñar y poder educar a los más pequeños de casa. Porque cuando nosotros educamos a nuestros hijos a que pueden verbalizar y que pueden expresar con total libertad sus emociones, entonces ellos empiezan a comprender que no tienen que reprimirse. A veces como madres, yo soy madre y recuerdo perfecto que en algún momento yo le decía a mi hija, ¿no? Puedes prestarle los juguetes al primo. No, y ella decía, no, no, pero no es mi juguete favorito, ¿no? O nosotros a veces le decimos, no llores, no llores ahora. Estamos en una situación de la calle y se ponen a gritar y entonces eso nos altera y tenemos a la gente hablándonos o a la gente mirándonos y entonces eso genera un estrés en nosotros como mamás y a veces estallamos, ¿no? Y les decimos, no griten, no lloren. Y entonces no sabes si el niño llora y tú también quieres llorar y todos quieren llorar y entonces se vuelve una situación caótica, ¿no? Pero eso es debido a que no nos enseñaron a nosotras como mamás a gestionar nuestras emociones. Y por ende nosotros no estamos sabiendo de qué manera ayudar a nuestros hijos a gestionar sus emociones. Y ahí es cuando resulta relevante poder enseñarles desde pequeños para que en su vida adulta, como nosotros, puedan ellos tener la oportunidad de poder expresarse con libertad. Evidentemente, siempre respetando las ideologías y los demás, la gente alrededor, ¿no? Eh, Otra de las cosas que les quiero compartir, bueno, es que una de las herramientas básicas, fundamentales para mí, para poder gestionar estas emociones, definitivo ha sido estar en doTERRA, ¿sí? Y doTERRA, una de las cosas que a mí me ha encantado es que tiene líneas especializadas en la gestión de emociones. Tiene líneas especializadas tanto para los adultos como para los niños. Y bueno, aquí tenemos una gama bastante amplia de lo que vienen siendo aceites para consolar. Tenemos lo que viene siendo el aceite de Consol, el Passion, el Peace, el Forgive, el Motivate y el Cheer. No sé si alguna de ustedes conoce estas líneas, todas están en doTERRA, todas saben de doTERRA, no les pregunté, discúlpenme. No, por ahí veo unos no, otros sí, sí, sí.
No, por ahí veo un dedito de no, algunos de más o menos. Ok, ¿cómo funciona esto? Cuando tú aplicas, eh, voy a enseñarles aquí, que yo tengo a la mano el Passion, ¿sí? Gracias, sí, sí conozco los aceites. Cuando tú aplicas un aceite de Passion o algún aceite de las emociones, hablando en general, esto lo tenemos tanto en la línea de adultos como en la línea de niños, ¿sí? Y entonces estos son herramientas que nos ayudan a nosotros y a nuestros hijos a poder sobrellevar esas emociones, a que nosotras podamos sentir confianza de alguna situación en particular y poder comprender y tratar nuestras emociones. El Motivate, vamos a hablar de ese en particular, lo que ayuda es a sentir esa motivación, como su nombre lo dice, cuando pareciera que ya no hay ni ganas de estar aquí, ni es viernes en la noche, tuve tanto ajetreo esta semana o tuve muchas actividades el día de hoy o todavía me quedan actividades que hacer, tengo que llevar a los hijos a los talleres, a sus actividades, llegar a casa y atender pues las propias necesidades del hogar. Y entonces lo que va haciendo el aceite es que genera una recepción neuronal, que eso va haciendo que nosotras podamos generar esa confianza interna. Si hablamos de el Motivate, lo que hace es darnos esa motivación por todos los aceites que contiene, nos da ese impulso, nos da ese push de poder seguir haciendo las cosas. Lo mismo aplica para los niños. En el caso de este que tengo en la mano, que es el Brave, les ayuda a sentir esa valentía interna. ¿Y cómo los aplicamos? Los aplicamos tan sencillo, ¿sí? De ponérselos en la planta de los pies, decirles a ellos, a los niños, ¿sí? Que este aceite les va a ayudar a su valentía, a su confianza, como si fuese un escudo protector. Y entonces es tan sencillo y tan divertido, sobre todo para ellos, el sentir que tienen algo a la mano, al alcance, divertido para ellos, que les ayuda a tratar sus emociones. Porque los que somos mamás hemos tenido alguna situación con los hijos pequeños y en la escuela y que hay algún niño que ha generado algún conflicto o que se ha peleado con alguno de los amiguitos y entonces eso les genera una emoción interna. Lo mismo aplica para nosotros como adultos. Cuando comenzamos a tratar cada una de nuestras emociones, eso tiene un resultado en nuestro cuerpo físico. Hasta ahí van, les voy aclarando cómo está relacionado las emociones y el cuerpo físico. Les estoy dejando más confundidas. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Díganme. Todo perfecto y claro. Muchas gracias, gracias, Esther. Pues prácticamente eso es lo que yo quiero que ustedes generen en conciencia de cuáles son esas emociones que hoy no han sido atendidas por la circunstancia que sea o cuáles son las somatizaciones que el cuerpo tiene. Quiero compartir con ustedes una historia verídica que es bastante fuerte. A una persona de 54 años de edad le detectan cáncer en la matriz nivel 3 de 4. Cuando ella se da cuenta, ya estaba el cáncer bastante avanzado. Y entonces los médicos, pues evidentemente la mandaron directo para hacer quimioterapias, radioterapias, y bueno, durante todo el tiempo que se generó esta situación de un traslado de una clínica a otro estado y tuvo realmente una atención física por parte del seguro, ¿sí? Tardaron 6 meses.
Cuando ella se entera fue en diciembre 2022. Y cuando a ella la empiezan a tratar con las quimioterapias y las radioterapias, fue hasta junio. Y estoy admitiendo a otras personas, gracias. Y a ella la empiezan a tratar hasta junio. Y entonces comienzo yo a trabajar con ella todo el tema de sus emociones, porque la matriz, evidentemente, para la mujer es el lugar de creación, es el lugar que es una vasija donde recibe absolutamente todo. Y esta persona no creía en estas situaciones. Ella decía, ¿qué tiene que ver mis emociones con mi cáncer? Y poco a poco pudimos ir trabajando el tema de sus emociones. Tuvo un protocolo bastante, pues, severo en el sentido de que eran bastante distintos a que usábamos en el día y también otras sesiones holísticas que se trabajaban. Pero sobre todo, la fundamental fue que ella pudiera expresar todo lo que tenía guardado o gran parte de lo que tenía guardado. Ella compartió y abrió su corazón a decir todo lo que había tenido guardado de su relación en pareja, de las veces en que su pareja le había sido infiel, en distintas ocasiones, a lo largo de más de 30 años de matrimonio. Y entonces, cuando empezamos a trabajar esas experiencias y sacarlo a la luz física, el cuerpo comienza a liberar toda esa tensión, toda esa represión que ha estado guardado. Dime, Tere. Hola, Mitch, buenas noches a todas. Cierto, todo lo que comentas es muy cierto y como decías, no es muy importante reconocer qué nos pasa en el cuerpo. Es muy importante conocer nuestro cuerpo porque nosotros conocemos mejor que nadie nuestro cuerpo, que incluso hasta el mismo médico, ¿no? Y uno le va diciendo, me duele aquí, acá, etcétera. Hay una tablita de las emociones donde identificamos todas estas emociones básicas que tú mencionabas, la tristeza, la alegría, la ira, el amor, el miedo, la sorpresa, el asco, ¿no? Pero incluso identificar dentro de esas que son básicas, ¿qué me hace sentir esa tristeza, ¿no? Si abandono, si agitación, si abatimiento, amargura, etcétera, ¿no? Porque también la alegría nos hace sentir alivio, ánimo, no lo sé. Y también identificar esa emoción, qué sentimiento me genera y qué sensación corporal, ¿no? Por ejemplo, si voy por la calle, tengo una situación veo a una amiga por la calle, una amiga muy querida, que hace mucho tiempo no la veía, ¿no? ¿Qué pienso al verla? Pues qué padre, ¿no? Qué casualidad, qué contenta estoy al verla. Y bueno, ¿qué emoción me genera en mi cuerpo? Pues mucha alegría, ¿no? ¿Y qué me hace sentir en mi cuerpo? Pues me hace sentir una respiración acelerada, un pulso acelerado, tensión en las mejillas. Digo, y esto es autoconocimiento, ¿no? Que eso también nos ayuda muchísimo. Y como tú decías, la parte de los aceites, el poder conectar con cada uno de estos de las emociones, también es maravilloso. Y muchas gracias por compartir con la comunidad esta información, Mitch. Solo Muchas quería gracias. agregar. Gracias, Tere, gracias, de verdad, porque estos son grandes, pues, testimonios, ¿no? Que justamente, como decía, no solamente hay emociones negativas, sino también hay emociones positivas. Y entonces, ¿cómo es que funciona un aceite para tratar nuestra emoción? O sea, una de las cosas que de verdad yo no me canso de decir es cómo amo los aceites de doTERRA, porque no solamente te ayudan para una somatización física, o sea, algo que me está pasando en el cuerpo,
sino cada aceite te conecta con una emoción. Como bien dijo Tere, tenemos nosotros una guía, ¿no? De los aceites, cómo conectan con cada emoción. Y entonces lo que se genera, ¿sí? Es una nueva referencia y una disociación con algo que yo he identificado como un dolor de garganta. Por ejemplo, el dolor de garganta lo podemos tratar con un orégano, un onguard o con un incienso o con diferentes aceites. Pero además de tomarme un aceite o de untarme un aceite, internamente eso va a estar trabajando con mis emociones. Y entonces a lo mejor puedo ponerme mucho más sensible. Y voy a comentarles algo que me sucedió hace ratito, que fue para mí algo increíble. Tengo aquí a la mano, denme en un segundo. Me llegó esto, un aceite de rosas, me llegó un regalo hoy. Y sí, padrísimo, padrísimo. Me llegó el aceite de rosas y literalmente tú, antes de abrirlo, lo hueles y ya la caja por sí sola huele. Lo abrí, estaba yo con mi esposo hace rato, lo abrí y lo único que hicimos fue esto, y ponérnoslo en el pecho. Les prometo que al segundo 2, yo ya estaba llorando. Yo ya estaba llorando. Y comencé a decirle una serie de cosas que no había podido yo decirle. Y me dijo, o sea, me escuchó, evidentemente, luego nos reímos y le dije, creo que es un resultado del aceite de rosas. Y efectivamente así es, porque tú te lo pones y está trabajando internamente con una emoción. Y eso que hace es salir, eso que yo tenía guardado, que no le había podido expresar por cualquier circunstancia, solo tuvo que tener un detonante como un olor, como una memoria, como un recuerdo que me generó que un aceite. Y entonces pude expresar eso que tenía guardado en el interior. Y entonces, ¿qué sucede? Vamos a regresar al caso real de la persona que les decía con cáncer. ¿Cuánto tiempo esta persona se guardó todas esas emociones, toda esa frustración, todo ese coraje, todo ese resentimiento hacia la pareja? Por más de 30 años. Y entonces el cuerpo, en algún momento, tan sabio que es, va a decir, hasta aquí. Y no me atendiste, y no me atendiste, y no me atendiste, y no me atendiste, porque ella fue teniendo avisos y nunca escuchó al cuerpo hasta que llegó un cáncer. Y entonces sí, me obligo a escuchar mi cuerpo. Y eso justamente es lo que yo promuevo de evitar, de que no necesitamos generar una circunstancia desagradable, trágica, lamentable en la vida para poder atender nuestras emociones. Nuestras emociones, las emociones de nuestros hijos, las emociones de la pareja, y eso va, cuando tú lo vas trabajando, va generando una salud integral, porque la salud integral no es solamente tener el cuerpo aparentemente bien, sino hay que tener una mente limpia, una mente clara, una mente fuerte, una mente entrenada, un corazón sano y evidentemente un vehículo como nuestro cuerpo fuerte. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o algo? Coméntenme. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Yo te No, puedo bueno, compartir una anécdota, Cuéntame. también con la rosa, ahorita que lo comentaste.
Hubo un momento, yo soy una persona que me cuesta mucho trabajo el vomitar, inclusive en ocasiones a donde dices, híjole, ¿cómo me gustaría sacar esto? No me dan náuseas, me gustan los juegos rudos en la feria. Y una vez yendo a Cozumel, cuando mi marido estaba enfermo con cáncer, me dio unas náuseas tremendas que duraron, vomité de ida, vomité de regreso, me duraron una semana, no se me quitaban, tratamos con todos los aceites para las náuseas, tremendo. Y me trepé en avión porque íbamos a ir de regreso con una amiga a la Ciudad de México a un evento allá. Y yo seguía con las náuseas y le decía, voy a vomitar en el vuelo, qué cosa más horrible. Yo nunca vomito, pero voy a vomitar. O sea, no, 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 qué horror. Y me dice, oye, ¿y si le damos a la parte de las emociones? Y yo, ay, ¿qué va a tener que ver con esto? Bueno, pues empezamos a trabajar a través del libro, empezamos a identificar emociones y me dice, no, la rosa, la rosa. Y yo, ¿qué tiene que ver la rosa con esto? Y la rosa para las náuseas, ¿cómo por qué? Y abrimos el libro de las emociones y en la rosa dice que la rosa puede ayudar cuando tenemos una situación de asco por una situación o con una persona de nuestra vida que nos da asco. Y en ese momento mi marido estaba tan flaco y tan enfermo y pues tan mal que literalmente me causaba asco. Y pues es muy feo y lo que fuera, pero pues era ya una cuestión física porque él estaba muy, muy mal. Y me puso la rosa y lo que no se había ido en una semana se me fue en 5 minutos. Fue impresionante, impresionante. Entonces sí, la rosa es muy, muy poderosa. Ujú. ¿Qué dice aquí el chat? Dice, Daf, yo me he tocado usar algunos aceites de los que no me pasan los aromas y me comentaron que esa parte es trabajo de emociones. Mi duda es cómo saber qué emoción o cómo trabajar la emoción. Dice, el que recuerdo era el aceite de Balance. Ok, nosotras, bueno, algunas de nosotras tenemos un libro que justamente tiene el aceite y la emoción. Y mira, no es por nada, no miento. Acabo de abrir el libro y salió Balance. Así que vamos a ver qué te dice el aceite de Balance. Balance para nosotros en doTERRA es el aceite es el aceite de la mezcla estabilizadora y habla del enraizamiento interior. Entonces, lo que aquí te va a decir justamente es cuál es la parte emocional, ¿sí? Con la que tú requieres conectar. El aceite de Balance trabaja prácticamente con emociones negativas como la dispersión, el desarraigo, la desconexión y la inestabilidad. Y entonces cuando yo me aplico mi aceite de Balance 3, 4, 5 veces al día, ¿sí? En la sien, en la nuca, en las muñecas, en el pecho, en la planta de los pies, voy generando una nueva referencia, red neuronal de desarraigar esa emoción negativa o esa disociación negativa que yo tenía internamente con la emoción, como la dispersión, el desarraigo, la desconexión, la inestabilidad, para generar una nueva referencia y entonces sentirme entusiasmado, en estabilidad, en conexión, en compromiso, en independencia, en fuerza interior y perseverancia. Eso es lo que yo amo de trabajar los aceites. Y entonces aquí el libro de las emociones nos dan todo un texto que nos dice qué es lo que hay que trabajar, qué es lo que estás transitando y que a lo mejor no habías podido identificar. Y entonces eso te va a hacer una referencia de dónde es una área de oportunidad y poder seguir trabajando con el balance, por poner un ejemplo, ¿no? Ahorita que nosotros hablábamos de la rosa, justamente por eso lo traje el libro, la rosa, como bien nos comentaba Miranda, denme un segundito. La rosa
es considerado, primeramente, es considerado el aceite de mayor alta vibración en el mundo. Y la rosa te va a sacar de cualquier situación emocional que tú tengas, salvo que tengas emociones que no hayas trabajado con la madre. Y entonces vas a sentir que el olor es intolerable. Cuando hay temas emocionales que trabajar con la madre, con el perdón, con el amor propio, el olor no lo toleramos. Y entonces cuando no toleras un aroma, puedes hoy preguntarte, ¿por qué no lo tolero? ¿Cuál es la referencia que ese aroma me trae y que yo no tolero? Sí, Ita, exactamente. Por eso es que a veces no toleramos ciertos aromas, ¿sí? Y la rosa, hablando de esta en particular, lo que desarraiga en emociones negativas es la ausencia de amor propio, de sentimientos constreñidos, de la coraza que uno le tiene puesto al alma, de la falta de compasión hacia uno mismo. Y el dolor que a veces uno tiene instaurado de manera inconsciente, con el sufrimiento, con generar situaciones caóticas en la vida, ¿sí? Y entonces cuando tú vas implementando el aceite a modo de tu rutina, vas generando una nueva referencia neuronal y vas generando una nueva emoción. Y entonces y ese aceite de rosa, por poner el ejemplo del aceite de rosa, te va a poder permitir hablar con la mamá, tener amor propio, dejar de hacer cosas que hacías. Dice, mi esposo no tolera el incienso. Claro, porque hay algo que trabajar. El incienso es considerado el rey de los aceites. La reina de los aceites es la rosa y el rey de los aceites, que por aquí está también, es el incienso. El incienso, entre una de las cosas emocionalmente con las que trabaja, es con la energía del padre. Y a veces cuando hay una situación que no ha sido trabajada internamente, emocionalmente con el padre, repelemos el aroma, ¿sí? Vamos a pasar súper rápido a ver qué dice el incienso, solamente para no dejar pasarlo. Interesante. Sí, claro. Coméntenme si hay algún aroma que ustedes no toleren y ahorita lo buscamos súper rápido. Incienso. El incienso es considerado el aceite de la verdad. Y entonces cuando hay una situación en la que la persona vibra de manera baja, está con mentiras, les voy a decir literalmente lo que dice. El incienso descubre los engaños y las falsas verdades. Invita a las personas a dejar ir las vibraciones más bajas, las mentiras, los engaños y la negatividad. El aceite ayuda a crear nuevas perspectivas con base a la luz y la verdad, ¿sí? Entonces, esto es lo que hace de manera interna, además de ayudarte con una conjuntivitis, por poner un ejemplo, ¿no? O con una infección, que es con lo que trabaja físicamente, emocionalmente te está ayudando a trabajar tu equilibrio de tu energía masculina, ¿sí? De trabajar algo con el padre, de trabajar con las cosas que a lo mejor no has podido expresar y con todas estas cuestiones que nos va dando. Entonces, esto es una probadita realmente de cómo trabajan los aceites y las emociones. Y esto también aplica para los niños. Tenemos una línea especializada en niños, ¿no? Que está el Tinker, el Brave, el Steady, el Stronger, el Calmer. Y bueno, por aquí tenemos a alguien que yo conozco, que una jovencita está trabajando con estos aceites. Esther, ¿nos podrías compartir alguna de las experiencias que has visto, los cambios con Vane? Cuéntanos un poquito.
Ya se nos fue Esther, ya se nos fue Esther. ¿Ya me escuchan? Ya, te escuchamos, Esther, gracias. Ok. Buenas noches a todas. No he platicado mucho con mi hija, pero la última vez me dijo que se sentía bien, que aparte de que va con la psicóloga que le está ayudando, su último comentario fue que se sentía bien. Se lo pone en el difusor y se lo pone también en las noches su mamá y en el día. Yo he visto muchos cambios con ella. Bueno, está en la edad de la loquera. Está en la edad de la loquera, tiene 11 años, pero pues está en los cambios, pero bien. O sea, como estaba anteriormente, 2 meses atrás, sí veo muchos cambios con ella. Muchas gracias, Esther. Gracias por compartir, que es súper valioso. Entonces, bueno, pues prácticamente esto ha sido parte de lo que vivimos con la gestión de emociones, que a mí me encanta, de verdad. Cuando ¿Sí está bien? ¿Otra vez no cuadra? que no nos cuadra, que no nos cuadra las emociones. No, no se preocupe. Entonces, bueno, les decía, esto es parte de lo que yo he ido implementando, me he ido especializando en la gestión de emociones, en cómo poder tratarlas, comprenderlas y sobre todo poder exteriorizarlas. ¿Tienen alguna otra duda? Sobre todo respetando sus tiempos, que sabemos que es viernes ya en la noche. Dinos, Esther. Pues ahorita nada más la pregunta, ¿y dónde se consigue ese libro? Digo, para aprender más, ¿no? Sí, claro. Ese libro lo tenemos nosotros en la comunidad de doTERRA y a través de nosotros, a través de nosotros. Ah, ok. Ujú. O sea, conmigo. En tu Perfecto. caso, oh, sí. ¿Alguna otra duda? Ninguna. Ya vámonos a dormir, que mañana es sábado. Pues bueno, chicas, para mí ha sido un gusto. Espero haber podido responder todas sus preguntas. Ay, perdón, Anaí. Me dijiste pachuli, perdóname, no lo había visto. Pachuli es el aceite de la corporalidad. Y súper rápido, las emociones, más bien, algunas de las emociones con las que trabaja desarraigando es la vergüenza, el juicio corporal, la desconexión con el cuerpo, el desarraigo y la tensión corporal. Entonces, si tú no toleras el aceite de pachuli, seguramente es porque hay una de estas emociones con las que internamente hay que trabajar, ¿sí? Y dice, entonces el aceite que no sea de mi agrado es el que debo utilizar. Sí, pero tienes que saber por qué no te agrada. O sea, qué es lo que internamente está en ti que no has podido tú atender, esa emoción, esa eventualidad, ese acontecimiento que pasó. Sí, exactamente, hacer conciencia de por qué no te gusta ese olor. Y entonces, en este caso de Pachuli, las nuevas emociones con las que vas a trabajar, ¿sí? Es la firmeza, la confianza, la moderación, la conexión, la aceptación corporal, el equilibrio, la estabilidad y la expresión física. Cuando tú ya comienzas a utilizar tu protocolo de Pachuli, ¿sí? Internamente se va cambiando. Internamente va generándose un reajuste y entonces esta situación que antes no tolerabas porque, vamos a poner un ejemplo, tenías vergüenza por un acontecimiento que sucedió en el pasado, ¿sí? Hoy generas esa conciencia y entonces esa eventualidad queda desarraigada para generar la nueva referencia y puedas tú tolerar el aceite de pachuli. Así es como funciona o parte de cómo funciona. Muchas gracias. Muchas gracias. Oh, ay, a ustedes, preciosas.
Muchas gracias, chicas. Ya estamos Gracias, mi vida. Estamos en tiempo, así que muchísimas gracias por su tiempo, valiosísimo tiempo, el día de hoy, viernes en la noche. Les agradezco infinitamente por estar aquí. Bendecido fin de semana. Les mando muchos besos. Un gusto. Bye, bye. Gracias, nos vemos. Bye, bye. Gracias a todas. Muchas gracias. Gracias. Bonita noche.